regreso en RD al Descubierto. Hablábamos con Melina Saiz, ella es experta, ella es abogada, experta en derechos humanos, en derecho constitucional y en violencia de género. Hay una pregunta, ni siquiera es una pregunta, es algo que se quejan los maestros en las escuelas de derecho cuando te dan derecho penal, lo dicen los fiscales, lo dice la policía, de que están hartos porque la gente va y pone la denuncia y la retiran. Hablábamos del estado de necesidad a veces que tienen esas mujeres, pero se ve casos de mujeres que no tienen esa necesidad económica y aún así terminan retirando las denuncias. ¿Por qué las víctimas, incluso víctimas hombres, los hombres que se atreven de verdad a no dejarse maltratar, retiran las denuncias? El retiro de las denuncias es porque es parte del proceso de las víctimas. O sea, hay mucho miedo y también ese proceso que implica ir a denunciar, tú reconocerte y ver también las fallas del sistema, hacen que las víctimas vayan y retiren la denuncia. El proceso burocrático también. No quizás el proceso burocrático, pero sí las grandes trabas del sistema, porque hay que ser, o sea, para poder resolver, hay que reconocer cuáles son los fallos. Y nosotros tenemos grandes retos en el sistema. Entonces, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Tenemos muchísimos retos, fortalecimiento de las instituciones que dan asistencia a la víctima, que los procesos sean, pero a nivel general, la justicia, o sea, acceder a justicia en República Dominicana de manera general es muy difícil. Imagínate cuando tiene que ver con violencias tan especializadas como las violencias contra las mujeres, que hasta no tener un personal especializado en los temas te hace retrasar el proceso de dar respuesta porque el propio personal no sabe cómo hacerlo, por lo mismo que decíamos ahorita, socialmente y hasta incluso en la misma atención, tú puedes tener un personal que no esté capacitado y que culpabilice a la víctima por la violencia que ha sufrido. Pero nosotros como país, me refiero, ponemos en los centros de atención de víctimas de violencia de género, ponemos gente que no conoce las resoluciones que se han firmado, los protocolos, no conoce el tema. Porque se supone que los que están en esa unidad son los expertos. Quizás no es que no conozcan los temas, sí lo conocen. Lo que pasa es que la violencia como fenómeno, o sea, no sé si ustedes han escuchado los términos de deconstruirse. Todas las personas necesitamos deconstruir esos roles en los que nos afianzamos para ser mujer o para ser hombre. O sea, la íntima convicción, vamos a decirlo así, exactamente, de los actores a veces impide que cumplan de manera cabal con el rol. Definitivamente lo personal es político. No hay forma de que tú, si tienes construcciones machistas, puedas dar un acceso pleno. Y eso es una de las grandes cosas, pero no es la gran cosa, porque definitivamente por el compromiso de las personas servidoras públicas que trabajan el tema, servidoras públicas y privadas, es que se sostiene el sistema. Lo poco que tenemos es por el compromiso y la convicción y la especialización de esas personas. Yo estuve el viernes en un evento del Defensor del Pueblo, donde se estaba presentando un estudio que tiene que ver precisamente con todos los temas de violencia de género. Y entre esas fallas que tú indicas y que él estaba indicando, hubo una que para mí fue impresionante. Y era el hecho de que si una persona llega, por ejemplo, con una agresión sexual, a veces tiene que esperar hasta 34 horas para que le tomen las muestras. Entonces usted tiene una víctima violada que la primera reacción es irse a meter en una ducha, pero no lo puede hacer porque va a perder todo el ADN. Y tú me estás diciendo a mí que el Estado la pone a esperar 24 horas a veces y hasta más para tomarle una muestra. O sea, así de atrasados estamos. El tema en esos casos, en ese caso específicamente no sé porque son casos específicos, pero lo cierto es que una víctima de agresión sexual, de violación sexual, debe de ser atendida de manera inmediata, porque cuando tú no la atiendes de manera inmediata, te quedas sin prueba. O sea, ¿Se degrada? Te quedas sin prueba. Quedarte sin prueba es apostar a la impunidad del proceso. Y yo siempre he dicho... No atienden fines de semana, no atienden de noche. O sea, no, a ti te dan una golpeada a las 3 de la mañana y usted arranca a poner una denuncia y no hay quien la reciba. Bueno, sí. La Fiscalía de aquí, del distrito, de la Unidad de Violencia contra las Mujeres, de Género, es 24 horas.
Entonces, sí es un servicio que es muy importante que podamos promover, que la gente conozca, Pero que la aquí, gente sepa. pero no en el... Sin embargo, el 911 que ya yo creo que no está en todas las provincias, pero sí, el 911 hace los referimientos. Ok. Entonces, ¿por qué a pesar de que incluso las autoridades hablan de feminicidios, en la prensa hablamos de feminicidios, pero resulta que no está tipificado como tal? Sí. Yo creo Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se manejan estos casos a nivel jurídico ante la justicia si la figura como tal no existe? eh, Son asesinatos y ya. mira, U homicidios. sí, definitivamente, ahorita hablábamos cuáles eran los retos del sistema. Los retos del sistema es no tener una ley especializada que establezca el sistema de protección. Y con ella los tipos penales de violencia, los tipos especializados de violencia, incluyendo el feminicidio. El feminicidio es un tipo penal especializado que dice que El más grave, el final. el más grave que define pues el asesinato de mujeres en razón de género, el asesinato de mujeres por ser mujer. Y cuando dicen, ay, es muy polémico decirlo así. Pero no es que sea polémico, es que es así. Cuando las mujeres no cumplen con los roles socialmente impuestos o no cumplen con ser ese objeto o esa cosa del hombre agresor, pues es susceptible de ser... O sea, para ser víctima aquí, o que la sociedad te reconozca como víctima, tú tienes que ser seria, ser la ama de casa perfecta, la madre perfecta, la amante perfecta. Tú tienes que ser perfecta para ser víctima. El que se salga de esa perfección, entonces todo lo que hemos leído Por eso decíamos al inicio que esas reacciones que vemos en las redes cumplen, o sea, por lo general se dan porque la víctima no cumple con ese perfil de mujer sumisa, que se supone que es la víctima perfecta para yo reconocerte como víctima. Si tú no cumples con esos criterios, no se dice. Pero hablemos del feminicidio. El tipo penal de feminicidio incluye, y es uno de los grandes retos el reconocerlo, porque es el que nos va a dar las estadísticas de cuántas mujeres están siendo asesinadas por ser mujeres en razón del género. Y tener estadísticas es una de las cosas más relevantes para tú tener políticas públicas eficaces para dar con el problema. ¿Cuáles son esos tipos de feminicidio? ¿Quiénes que se los ejercen? ¿Hasta con qué tipo de armas se ejerce? ¿O se da más en el Cibao? ¿Se da más en el sur? Se da más en el Cibao. Para mí fue una verdadera sorpresa descubrir eso. ¿Por qué? ¿Y por qué se da más en el Cibao? Porque para mí se daba más en las zonas más pobres del país. En el estudio que se presentó el viernes fue creo que un 44%. Mira. En el Cibao, que se supone que es la zona más rica. ¿Por qué? Una de las cosas que a mí más me encanta de estudiar las violencias es sectorializarla, o sea, territorializarla. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha llamado siempre mucho la atención y que forma parte de los estudios académicos que hago es por qué nosotros tuvimos 2 agresores sexuales en Santo Domingo Este y por qué la violencia sexual en Santo Domingo Este es tan grande. Y eso tiene que ver mucho como desde la forma de producción y el nosotros decir, ¿por qué en el Cibao? Hay más riqueza. Tomar las características, la cultura, en el Cibao hay mucha cultura religiosa. Todo lo que determina la forma en la que se supone que tiene que ser una mujer cibaeña implica formas de análisis del por qué el Cibao es la parte del territorio nacional donde más ocurren los feminicidios. Pero otras cosas también. ¿Cómo se da el feminicidio? Con armas blancas, se da por estrangulamiento. Armas de fuego son las más hechas. Por armas de fuego. ¿Cómo se accede a esa arma de fuego? ¿Podríamos tener un sistema previsorio para que los agresores no tengan las armas de fuego o no accedan a ellas si ya son hombres violentos? Entonces, es todas unas características que podríamos identificar a medida de que sabemos, o sea, de que tenemos tipificado el feminicidio. Ahora, es algo importante. Nosotros no tenemos tipificado el feminicidio, pero sí nosotras registramos las estadísticas como feminicidio de manera práctica, porque los casos son tantos que efectivamente el sistema de justicia y de atención identifica lo que es el feminicidio y se presentan las estadísticas como feminicidio a pesar de no estar tipificado ni en el Código Penal ni en una ley especial. En lo que tú hablabas, busqué las estadísticas. El 44 no, lo tiene por violencia intrafamiliar, pero el 43.42 es en Santiago, el 10.04 en San Pedro de Macorís,
En Peravia el 11.65 y en Puerto Plata el 33.62 y en Santo Domingo solamente el 23. O sea, las zonas tal vez de mayor desarrollo, con sus excepciones, es donde hay más muertes y donde hay más violencia contra la mujer y contra las familias en sentido general. Sí, y mira, es un poco complicado hablar del tema porque decir, ay, esta zona es más violenta que la otra. No, se hizo con la data de Procuraduría. El estudio se presentó el sí. viernes. De hecho, por eso tenía las fotos en el celular. Sí, pero no deja de ser complicado de la determinación. ¿Por qué? Porque siempre te van a decir, ¿por qué? La data es el primer paso para nosotros entonces entender y responder los porqués. En esa zona del Cibao se dan más feminicidios con armas de fuego. ¿Por qué? Y entonces comenzar a buscar otras características, otros elementos que nos ayuden a nosotros a tener respuestas para hacer políticas públicas, para hacer las intervenciones que se necesiten, porque definitivamente la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes nos cuesta el desarrollo en este país. O sea, tú tener mujeres violentadas, adolescentes violentadas y niñas violentadas nos está costando no solamente el presente ahora mismo, sino el futuro. Son víctimas de la pobreza hasta la quinta generación. Y esa es la brecha de desigualdad más importante en materia económica del país. Sobre todo teniendo en cuenta que son la mitad de la población y que si estuvieran en plena producción el PIB fuera mucho mejor. Imagínate que el tema de embarazo, nosotras no tuviéramos un gran nivel de embarazo en adolescentes y tuviéramos niñas siendo preparadas para ingresar al sector laboral, que es tu etapa en la que tú identificas dónde tú quieres ser productiva, tener tu planificación de vida, y la violencia te impide tener una planificación de vida porque el embarazo en adolescente es una manifestación de violencia. Y supera por mucho el 20%, porque yo solamente encontré las estadísticas de 15 a 20 a 19 años y sobrepasaban los 20. Todos sabemos que en los hospitales tenemos un número importante de niñas de 9, 10, 11, 12 años que no se sabe cuántas son, o sea que eso debe estar llegando a los 30% de las parturientas. No te podría decir exactamente. No la hay, cifra, no la hay. pero... Créeme que yo la busqué. No, sí está medida el embarazo en adolescente entre 15 y 19 años. La otra, me imagino que debe estar en un subregistro por ahí porque República Dominicana encabeza. Y precisamente la siguiente pregunta trata de eso. Si nosotros encabezamos los feminicidios a nivel regional, creo que solamente Haití, pues se podría tal vez pensar, hay como 25 mal contadas este año. ¿Por qué entonces tú ves que en el manejo de la información hay gente que prefiere decirle crimen pasional y ustedes los expertos dicen que no podemos llamarle así? ¿Por qué no? Porque, esta es la cámara. Esta es tu cámara. Porque es una irresponsabilidad de las personas en los medios de comunicación de llamarle crimen pasional al feminicidio. Es una irresponsabilidad y una anulación del reconocimiento de que el feminicidio es un tipo de violencia sistemática que se ejerce en contra de las mujeres. A ese tipo de comentarios que por lo general se ejercen, o sea, y se manejan por los medios de comunicación y evidentemente por las redes sociales, son cosas con las que nosotros tenemos que estar como sociedad bien al frente y con respuestas muy certeras. Es una irresponsabilidad bastante grande y una falta muy grave a reconocer el feminicidio como ese tipo de violencia que acaba con la vida de las mujeres en razón del género, porque es el pico de tú ignorar y anular las violencias. Es muy fácil decir, no. Eso fue un pique que lo hizo. Exactamente. Y debilitarlo, no anular y atenuar el por qué esta persona actúa así. Y un feminicidio no es de la noche a la mañana. Por lo general, es el continuum de la violencia. Que ponen en baño de María. Exactamente, de muchísimos años que culmina con un feminicidio. Entonces, cuando tú dices que es un crimen pasional, tú estás anulando que esta mujer sufrió violencia por toda su vida y que finalmente ese hombre agresor terminó con su vida. Entonces, es una de las faltas tan graves de las personas que tienen acceso a los medios de comunicación y que el fin de semana yo creo que fue que se dio todo este tema en Twitter del crimen pasional y eso. Y de verdad
que no hay, ¿verdad?, una sanción especializada para estas personas, pero sí la sanción moral y la anulación moral de esas personas que Y eso existe en este país. reiteran. Hay mucha sanción moral. A ese Por ejemplo, tema, pero aquí la mayoría de la gente le echa la cuava Es lo que te digo. Entonces, Mira, por ejemplo, el otro día teníamos una conversación sobre la gran impunidad en República Dominicana. Nosotros siempre hemos reconocido, es un avance maravilloso que hemos tenido como sociedad, en reconocer que hemos tenido impunidad de la corrupción hace muchísimo tiempo. Pero las grandes impunes en el sistema de justicia han sido las mujeres. Han sido las mujeres violentadas las grandes impunes, que ni siquiera está tipificado el feminicidio. O sea, lo mínimo que es tener una tipificación adecuada de ese crimen que acaba con la vida de una mujer no está tipificado ni reconocido en el ordenamiento jurídico. Entonces, las grandes impunes en el país y en el sistema de justicia han sido las mujeres violentadas que no pueden encontrar ni en las leyes los tipos de violencia reconocidos, ni tampoco en la sociedad. Por eso esos discursos que dicen crímenes pasionales, que no reconocen que son feminicidios y que incluso anulan las propuestas de reformas legales que te definen, te tipifican y te establecen los elementos que constituyen este tipo de homicidio, lo anulan. los medios, la forma en la que los medios de comunicación manejamos el presentar los casos de feminicidio o de violencia intrafamiliar, la forma en la que nosotros presentamos eso, las imágenes que utilizamos, eso influye en continuar los estereotipos y los patrones machistas. Sí, mira, los medios de comunicación son muy importantes en todas las sociedades. Para avanzar, para democratizar y pluralizar, eso es tan importante, los medios son importantes para eso. Pero también son importantes cuando se dan la tarea de perpetuar desigualdades, de perpetuar discursos de odios y de perpetuar que sigamos culpabilizando a las mujeres por ser violentadas. Y de perpetuar esas desigualdades y esas violencias que sufrimos. Entonces, definitivamente, los medios de comunicación tienen un reto muy importante de educarse y de expresar mejor las noticias. De hecho, incluso en la forma en la que se redacta la noticia, influye en esa perspectiva de la gente de culpabilizar a la víctima, de andaba en una falda y borracha y fue violada. Y tú ves cómo los medios reiteran las características. Mujer de 19 años asesinada por su esposo de 60. Ya ahí mandó un mensaje subliminal. Claro, y en casos más tristes todavía, cuando ha sido un caso de abuso a una niña. Cuando es bueno, el caso de Esmeralda Richies, por ejemplo, eso fue horrible. ¿Dónde estaba la mamá? O sea, toda la pregunta que se le pudo hacer para culpar y revictimizar a la víctima, porque somos expertos y expertas en revictimizar víctimas. La culpa de todo el mundo, menos del victimario. Menos del victimario. Menos del agresor, de quien cometió el hecho, de todo el mundo, especialmente de la chica que sufrió violencia. Entonces, los medios de comunicación tienen un papel que ojalá y entiendan la importancia que tienen para ir evolucionando en erradicar las violencias contra las mujeres. Porque si de un sector necesitamos apoyo, es de los medios de comunicación, de que lo hagan con responsabilidad y que lo hagan con el criterio objetivo y también con el criterio humano de aportar a que vamos erradicando, de desarrollar el tema, pero de aportar a que los casos se transmitan de manera más justa para las víctimas. Nosotros tenemos que pelear aquí hasta cómo se presentan las imágenes de las niñas violentadas, de cómo andan por ahí. Buscan la foto donde menos apropiada, vamos a decirlo así. Definitivamente. Sencillamente para crear el morbo. ¿Por qué? Porque perpetúan la violencia simbólica. Pero la del victimario casi nunca se investiga nada. No. O sea, en los últimos casos, en el caso de la pareja que mataron el día primero, se pone el nombre del victimario, un tal Argeni, pero no hay una sola foto de él. No. Y en el caso de Chantal, hay una sola foto del victimario, que es la que se ha usado para todo. Pero la de Chantal. Pero de Chantal sabemos, hasta la ropa interior que ella se ponía,
Pero yo todavía no sé ni de qué vivía el victimario, ni dónde vivía, absolutamente nada. De ella sabemos dónde vivía, dónde se quedaba, dónde jugaba, dónde bailaba, o sea, todo. Y esa es una forma de impunidad. Esa es una forma de impunidad. Claro que sí. El no reconocerlo, el no culparlo. Eso es una forma de impunidad para el agresor y de revictimización para la víctima. Por eso es tan importante que los medios de comunicación comiencen a hacer un trabajo serio sobre eso, porque de verdad ayuda mucho, incluso hasta el proceso. O sea, un medio de comunicación que salga con 3 cosas, cuando en el proceso eso no se ha hecho, eso no ha pasado. O sea, hay muchísimos casos que los medios de comunicación dicen 3 cosas que no, que no está en el proceso de ese caso y lo desvirtúan de una forma que se hace muchas veces imposible desmeritar porque lo han legitimado. Y el medio lo dice como que tiene evidencia de eso. Por eso, reitera la responsabilidad de los medios en ese tema. Mucha responsabilidad. Melina, muchas gracias. Yo espero que esta intervención ayude a arrojar un poco de luz sobre los porqués de la violencia de género y los por qué las víctimas reaccionan como reaccionan. Y que se acabe un poco el amarillismo en las redes sociales, porque francamente, yo de Esmeralda para acá, yo he estado como medio avergonzada de lo que somos como sociedad. Porque yo no puedo creer que de verdad nosotros somos eso que se ve en las redes sociales. ¿Un mensaje para despedirte? No, agradecida de la oportunidad de saber de que la violencia contra las mujeres es un asunto público que nos atañe a todas las personas y que definitivamente encontrar, pues, uno, la responsabilidad de parte de los medios, porque no puedo dejarlo de decir, sobre todo en estos últimos casos que son tan mediáticos y que hay una responsabilidad directa en los medios de comunicación para la solución de los casos. Eso es una. Y 2, a las mujeres que denuncien cuando son víctimas de violencia. Está estadísticamente demostrado que las mujeres que acceden al sistema tienen menos riesgos que las que no acceden de ser víctimas de feminicidio, que existen estructuras que están mejorando cada día para que esos servicios sean buenos y que sean eficaces. Y nada, eso, pues yo sé que entre todas y todos, con más compromiso efectivamente y voluntades podemos ir avanzando en el tema. Señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que este interesantísimo programa haya sido de su gusto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ahora, YouTube y Spotify. Nos vemos la semana que viene.